intervención del filosofio sobre barroco y nosotros. Como le gusta decir a José Antonio, tenemos un buen plan fuerte de desayuno, que es la conferencia de José Antonio. Y bueno, yo creo que sobre las presentaciones, pero José Antonio pues, es catedrático de filosofía en la Universidad de Granada y es investigador principal junto con Luis del proyecto de ENCI y la organización del barroco. Su docencia e investigación gira en torno a la filosofía de la cultura, la filosofía política, la filosofía y de publicación. Es una recopilación total de ellas, pues podemos destacar pues, la filosofía del sur, la actualización de la lengua del barroco, posibilidad de un humanismo a otro, internautas y náufragos, del bienestar a la justicia, porque también está relacionado a la intercultural, invitación al federalismo, el cambio de las razones para un Estado plurinacional, universidad humana y dignidad, ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas, y creo que es el último libro que está sacando, imprescindible la verdad. Sí, está bueno. Pues bueno, pues ya me callo yo, si dejo. Muy bien, muchas gracias por compartir esa conmigo. Bueno, vale, me quedo bien, pero eso no puede ser. Yo soledad del portero. Los buenos partidos. Bien, muchísimas gracias. Y gracias a quienes madrugáis o madrugamos para estar aquí y a quienes nos puedan escuchar por vía telemática. Bien, a esta hora le tocaba, como dije ya, intervenir a sobre el número macro y no puedo venir, por el padecimiento principal de todos acompañamos en su pesar. Y bueno, yo lo sustituyo en esta hora para incluir este hueco, que no quede varios planes compensados, ¿no? El título de mi ponencia es Transmodernidad, legado barroco y pensamiento decolonial. Propuesta crítica y utópica de un humanismo. Trato de recoger estos hilos, ¿verdad? Que muchas veces han ido cada uno poseyendo discursos por su cuenta, ¿no? El pensamiento colonial, el legado del barroco, así como el barroco, obviamente, lo que nos llega también del barroco americano, al que hicimos tantas alusiones, un poco de algunas ponencias. Bueno, y el barroco también, para como se ve en una época que nos da motivos para llamarla la barroca, ¿no? Y luego también, entre medias, ese otro vector de filosofía del sur, que es la filosofía de la liberación. El mismo término de transmodernidad tiene sugerido von Dussel, lo puso en circulación hace años, y creo que la transmodernidad ofrece un horizonte con cierta intención utópica, por supuesto, con su vertiente crítica, y creo que de ese horizonte es donde yo sugiero que se pueden mediar, se pueden poner en relación esos campos, ¿no? La filosofía de la liberación, el pensamiento colonial, haciendo intervenir las propuestas de interculturalidad y haciendo valer el legado barroco para todo ello. ¿Qué hacemos con el legado barroco en estos momentos? Claro, también tomo pie el derecho de que si hablamos de esa época nuestra, como época neobarroca, por distintos motivos, y nos planteamos cómo actualizamos la herencia del barroco, ¿verdad? Pues tenemos a la crisis de la modernidad. Y una crisis de la modernidad que se viene dando desde mucho tiempo atrás y diagnosticando desde mucho antes, como citar a Nietzsche, alguna referencia a él, y que se ha acentuado, si cabe más, por supuesto, en nuestros días. Bueno, voy a resumir estas páginas con una exposición que veréis más coloquial y al final leeré, bueno, la parte última que considero que necesita, como decía Fernando, pues, la precisión de lo que quiero decir, sobre todo lo relativo a un humanismo y por qué esa misma expresión. Cuando he ido preparando esta ponencia en las semanas anteriores, pues lo digo ahora y aquí, no he podido sustraerme a lo que está ocurriendo en estos momentos, que es la guerra en Ucrania. Digo en Ucrania y no de Ucrania, ¿verdad? Porque pienso que en ella se consuma esa crisis de la modernidad.
junto con otros muchos factores de crisis que han ido dándose en las últimas décadas y que se agravaron, digamos, por casualidad también de los calendarios desde el comienzo del siglo XXI, con el atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? El terrorismo yihadista. Luego vino la crisis financiera, luego la crisis climática acentuada y con mayor conflicto colectiva, la crisis pandémica, pues me faltaba con la crisis de la guerra en Ucrania. Por eso el primer punto es el fin de la modernidad o cuando las distopías se adueñan del mundo. Ya nuestro compañero hablará también de las distopías y necesito algunas reflexiones breves sobre ello. La tragedia de Ucrania como expresión de este drama global. Claro, creo que es necesario insistir en esta crisis de la modernidad que se ha acentuado para justificar que se hable de transmodernidad. O sea, eso no es tampoco, digamos, algo gratuito que el mismo Russell ofrece como una ocurrencia más, pero que tiene una razón de ser, que se hable de transmodernidad como una propuesta para una época, bueno, que por fuerza debe que ser distinta de la que hemos vivido hasta ahora, de lo que estamos viviendo. Pero no sabemos cómo será, ni tenemos claro cómo acceder a ella. Y entonces Dussel ofrece esa propuesta de la transmodernidad. Y es ahí donde creo que el legado barroco, entre otros hilos o vectores, como digo, tiene algo que decir. Bueno, hablar de distopía significa que nuestro mundo es lugar de lo negativo, ¿verdad? Y aquí forma parte también de cierto rasgo local. Es difícil en estos tiempos para utopías. Y se consolida una percepción de nuestro mundo como un lugar distópico, un lugar negativo. Ayer, habido algunas intervenciones, hablábamos de cómo transformar la melancolía en entusiasmo. Pues eso, en un contexto distópico, pues es necesario y casi digamos que es especialmente urgente, pero no es fácil. Y en este lugar, en este mundo como lugar de lo negativo, tenemos que nos encontramos con un progreso desmentido. Y en este caso es la regresión de una guerra interestatal, ¿no? Si Dante ponía a la puerta del infierno en una comedia abandonada por la esperanza, en nuestra época, si se dijera algo parecido, abandonar toda fe en el progreso. Al menos en el progreso justificado. Pero ni siquiera es fácil hablar de un progreso postulado, por ejemplo, algo que lo visto décadas atrás, tampoco amplio, ¿no? Entonces, estas sucesiones de crisis que acabo de mencionar brevemente, cerraban con esta de la crisis de la guerra. Y bueno, nos recuerda pues esas imágenes, ¿no?, de los videntes del Apocalipsis, ya que mencionamos lo distópico. No es por ponernos tremendistas. Podemos tomar Apocalipsis en el sentido bíblico de revelación. Lo que está revelando esta situación es una modernidad que ha llegado a su final. Porque la guerra de Ucrania forma parte de las herencias pervertidas de la modernidad, pero en un sentido antimoderno. Es decir, una guerra interestatal. Hace años se produjeron publicaciones muy interesantes, casi emblemáticas, la de Ricardo acerca de las nuevas guerras. Y claro, se hablaba del terrorismo yihadista, de otras nuevas formas de conflictos. Hubo otros autores que hablaban de guerras climáticas. Claro, no estaba en el horizonte una guerra como la cual estamos siendo testigos, ¿no? Y eso confirma, pues, esto que digo, ese final de la modernidad, que venía anticipándose desde muchos frentes y que ahora nos encontramos con esta situación. Cuando hablamos de esta guerra, y he escrito en estas semanas o meses que llevamos sobre ello, pues claro, enseguida otros sacan a relusión, sacan ahí otros conflictos. En Yemen, entre Israel y Palestina, Somalia, tantos lugares desgraciadamente de nuestro mundo. Bueno, tantas cuestiones sin resolver, por no mencionar las que nos tocan más de cerca, el pueblo saharaui. Pero sin duda el conflicto de Ucrania tiene unas características distintas. Basta observar lo que supone el chantaje de Putin acerca del uso de armamento nuclear, más toda la descomposición del orden internacional
que estaba bastante desordenado, pero aún así nos podíamos mover en él hasta ahora, en lo que habíamos entendido como un contexto de globalización, bien es verdad que en términos de mercado, con muchas injusticias, o asimetrías, si quieren decirlo más suavemente, pero esta guerra cambia el cuadro por completo. Además, se produce una situación un tanto paradójica, ¿no? Claro, cuando hemos hecho la crítica a la modernidad, sobre todo de la mano del legado del barroco y del barroco americano, del pensamiento colonial, de la filosofía de la liberación, hay otras críticas a la modernidad en el ámbito europeo. Se ha puesto de relieve que el colonialismo es el reverso de la modernidad. Y ahí estaba como su otra parte. Y no solo como su otra parte accidentalmente, sino como condición de posibilidad de lo que fue la modernidad, de hecho. En el plano ideológico, en el plano económico, en el plano político. Es decir, sin el colonialismo, de la mano de los imperialismos europeos en su momento, la modernidad que hemos tenido y que ha llegado hasta nosotros con su crisis, bueno, pues no hubiera sido la que es. Es verdad que el pensamiento crítico que ha acompañado a la modernidad, la crisis de su asignatura, señal, pues ha ido sometiendo a crítica a la misma modernidad. Pero esa crítica no llegó a poner en cuestión ese mismo colonialismo hasta momentos muy tardíos, y en Europa sí estamos abajo, en el mundo occidental del norte, ¿verdad? Diré en algún momento que el mundo occidental del norte, no occidental. Entonces ha faltado crítica y autocrítica. Y el colonialismo de reverso de la modernidad, podemos citar el patriarcalismo, y cosas que han permanecido en la penumbra, en el punto ciego de nuestra modernidad. Claro, ahora nos encontramos con que en este final de la modernidad, donde la misma idea de progreso, con las regresiones que estamos viendo y padeciendo, se ponen radicalmente en cuestión, nos encontramos que una guerra imperialista, neoimperialista, como que es verdad que tiene factores contextuales y podemos mencionar muchos, ¿no? Como la responsabilidad de la OTAN, digamos, con ciertos objetivos con Ucrania durante décadas, sin dar avanzada en ella o saldría, o la parálisis de la Unión Europea, no se atrevió nunca a una acción diplomática, acaba se pudiera pretender, ¿no? Putin no dialoga en ese sentido. Una acción diplomática en su momento, durante décadas, en fin, para jugar otro papel, favoreciendo una acción mediadora y una función mediadora de la misma, que siempre deseó de su independencia en el 41 entrar en la Unión Europea, como ya comentábamos con algunos compañeros de la comunidad. Bien, pues esos son factores contextuales, sí, que pueden explicar cómo se fue incubando cierto conflicto. Claro, la desproporción entre eso y la nación de Ucrania es fortísima. Una relación con rasgos imperialistas y con rasgos colonialistas. Claro, la paradoja se acentúa porque Putin acusa a Occidente de pretender una posición colonial respecto a Rusia. Pero claro, es una paradoja inscrita en la dinámica de una posverdad llevada al extremo, como cuando Putin acusa a toda Ucrania de nazi. Y pretende justificar, por ejemplo, una invasión injustificable, injusta y de pregunta del derecho internacional ilegal. Si eso es así, no vamos a abundar mucho en ello porque hay que llegar a otras cuestiones. Hay que subrayar el carácter anticolonialista de la resistencia ucraniana en esta crisis final de la modernidad. Y además enfrentándose a un neoimperialismo que además se postula más allá de los factores contextuales con pretensiones llevadas a cabo por la invasión, en principio de que Ucrania desapareció del mapa como Estado independiente. Sí, podemos abundar en todo ello. Y ante ello pues hay una reacción, una resistencia que se apoya desde muchas instancias. Insisto por mi parte de manera explícita, porque el público que ha apoyado hay una solidaridad efectiva en todos los sentidos con la resistencia ucraniana, con un derecho de resistencia a la defensa legal, que ni siquiera permite hablar de jus appellum en el caso de Rusia, y por supuesto nada de jus in bello, en crímenes de guerra todos los días, en cantidades que hasta ahora no son desconocidas en todos. Recogiendo un libro de Fanon, por esto, de Franz Fanon, del anticolonialismo, en este caso paradójico, porque no era de esperar en ese contexto. Pero los ucranianos en este caso son unos nuevos condenados de la tierra.
Ante ello, pues estamos en dilemas irresolubles que se manifiestan en unas aporías muy fuertes. Brevemente, quiero citar, por ejemplo, el artículo de Habermas que se difundió en toda la prensa europea hace unos meses ya, que no pasa por prisa, ¿no? Con mucha cautela trataba de apoyar la posición de Alemania de ponerse al lado de la resistencia ucraniana. Pero claro, con mucho cuidado, estaba ya prácticamente todo en el posible chantaje nuclear. Entonces, había que apoyar a la resistencia ucraniana porque Putin no debe ganar, pero se decía y se dice tampoco puede perder. ¿Cómo se sabe? Que supone cierto síndrome colectivo de esto. Estamos secuestrados, ¿no? El chantaje de Putin, ¿no? Claro, ante todo esto hay posiciones, claro, nos puede llevar a una nueva melancolía. Esta posmodernidad, el crisis de la modernidad, donde de nuevo, en fin, el tema tan barroco, ya que hablamos de neobarroco como época, de la melancolía, ¿cómo transformamos eso en entusiasmo? Como planteaba Daniel Pensain, Francia, ¿no? O como plantea el italiano en sus versos sobre la melancolía. O cómo transformamos la organización del pesimismo en capacidad de acción. Bueno, no voy a abundar más en esto, quiero situar esto como frontispicio, puerta de entrada a mi reflexión. En segundo lugar, una referencia sobre signos de una modernidad agotada, descentramiento de Europa y contestación de la hegemonía occidental. Claro, si hablamos del final de la modernidad, esto que se plasma y se presenta con esa brutalidad también que supone la guerra, una guerra inesperada desde luego en estos términos, un imprevisto de la historia, un acontecimiento, un imprevisto negativo que además marca un final de época y abre otra con toda su incertidumbre. Pues eso tampoco superará, tiene su periodo de gestación. Bueno, aquí hay algunas cuestiones que quiero subrayar. Primero, hablaré de ciertos diagnósticos en torno a una crisis largo tiempo gestada. Que el Occidente está en crisis, bueno, pues eso, de los anticipos nietzscheanos, luego a Spengler, para Spengler, la decadencia del Occidente, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo tanto impacto en Alemania, pero luego influyó mucho en el mismísimo Heidegger. En otra vertiente totalmente distinta y posterior, con Harry Adorno, posiblemente de la Inquisición. Incluso en el contexto español, pues, recuerdo hace años, Santillón, Díaz, sentido del cansancio del Occidente, o nuestro compañero Luis Sáenz, en los casos del Occidente. Luego aquellos dos que se pusieron desde Estados Unidos esto, Fukuyama, con el fin de la historia, y con una proyección de ese fin de la historia después de la caída del muro de Berlín. Bueno, pero resurgiendo un optimismo de progreso mitificado, de un etnocentrismo occidentalismo muy acentuado y expansivo de Estados Unidos, y luego la vertiente de versión de Huntington fue distinta, también occidentalista, pero replegado sobre la defensa amurallada de Occidente en el choque de civilizaciones, ¿no? El caso es que estos diagnósticos, de un modo u otro, tampoco es el momento de detenerse mucho en ellos, sí quiero subrayar que en general siguen siendo eurocéntricos, o si no eurocéntricos, occidentalocéntricos. Por ejemplo, en Europa ya pasó, digamos, el testigo del dominio imperialista en el siglo XX de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay que detectar las señales de un menguante dominio sin hegemonía, por parte de Europa, desde luego, y por parte de Occidente. Dominio sin hegemonía. Son referencias también con resonancias de Gramsci, y que han quedado recogidas por autores del pensamiento colonial, por autores del pensamiento de los estudios subalternos en la India, la versión del colonialismo oriental, digamos, ¿no? Pero hay dos hechos, dos fenómenos, ¿no?, que subrayan este dominio sin hegemonía. Uno fundamental el año pasado, que yo creo que ha influido en lo que está ocurriendo en Ucrania, fue el fracaso estrepitoso, consumado y formulado cínicamente al cabo, aunque era de sospechar que ahí se llegara, en Afganistán. Fracaso rotundo y de la OTAN. Estados Unidos ha tomado la decisión de marcharse sin hablar con nadie.
Y cuando se entró allí, pues que se trató, su mala conocía, después de las desastrosas guerras de Irak. Claro, es el fracaso de Occidente, y así se vio con el resto del mundo. Pero además, en un mundo donde la globalización en curso estaba generando nuevos protagonismos muy fuertes, China, la misma Rusia, y este mundo occidental, con Europa en declive, y Estados Unidos ahí tratando de recomponer la figura. Y el otro gran problema de nuestro tiempo son las migraciones, ante las cuales el mismo mundo occidental no tiene más respuestas hasta ahora que control de fronteras, represión, deportaciones, y entrando como en otras incluidos los refugiados. Es necesaria una toma de conciencia en la provincia Europa para un Occidente no dominante. Occidente ha perdido la hegemonía, ha perdido, digamos, el atractivo cultural y político que pudo tener en décadas anteriores. Desde dentro nos cuesta trabajo percibirlo. Bueno, y estamos muy convencidos de nuestros valores y de nuestras democracias y razones tenemos para ello. Pero el resto del mundo no lo ve así. El resto del mundo no lo ve así porque sigue pesando la huella colonial y se sigue sufriendo en muchas latitudes, como dice Bartolomé, la herida colonial. Y entonces, por ejemplo, Chakrabarti, desde los estudios subalternos de la India, siguiendo a su mentor Guha y otros que podemos mencionar, pues escribió un libro sobre los márgenes de Europa y con esta tesis de la necesidad de provincializar Europa, que Europa se provincialice, que tenga conciencia de que no es el centro del mundo y es el eje de la historia. La humanidad tiene muchas historias que confluyen, sí, ¿cómo? Desde luego no puede ser, viendo la historia en clave hegeliana, desde Atenas a Jena, desde Grecia a Alemania, cuando además ese occidentalismo se concentró, como denuncia Nelson Maldonado del pensamiento colonial, otros hechos del mismo pensamiento europeo con mucho germanocentrismo, ¿no? Entonces aquí hay que recuperar pues esas aportaciones que mencionaba, como por eso veía de Neceser, de Husserl, de Achille Mbembe, en su crítica de la razón negra, que además, a la vez que critican este eurocentrismo y todo ello, abogan por un nuevo universalismo. Muchos de estos autores, como ya mencionaba Abel Morales, abogan por un nuevo universalismo. En tercer lugar, damos un paso más, decidiendo otros detalles que sería apasionante comenzar. Razones de la crítica decolonial a la modernidad. Damos un paso más, tenemos esa situación de crisis final de una modernidad agotada. Esa modernidad vista desde fuera, pues se traduce en la percepción de que Europa está descolocada, por eso el descentralismo de Europa, el eurocentrismo no es sostenible. Va con la mitificación del progreso, con la mitificación respecto a nosotros mismos en Europa, ¿verdad? Y esa urgencia que también se nos formula desde fuera, a provincializar Europa, que no es a rebajar Europa, sino que Europa se reubique en este mundo. Y en este mundo maximum con lo que estamos viviendo. Claro, también es chocante que cuando la OTAN sale mal parada, diga una clave occidentalista, ¿no? De Afganistán resulta reforzada a su vez a consecuencia de la misma guerra. O cuando Occidente estaba desmadejado y la misma Europa con muchas dificultades para cohesionarse en el seno mismo de la Unión Europea, y tenemos a ver cómo pasa si todo esto que viene en el futuro, si todo esto se prolonga, con la crisis energética, la inflación y demás, pues claro, resulta que esa misma Unión Europea Occidente, de nuevo, bueno, pues trata de cohesionarse ante lo que se está viviendo. Pero, ¿sabe lo que sale? Y pienso que Putin debe perder. Digo Putin, porque tiene sometida a Rusia, de buena parte del pueblo ruso, como ocurre con toda la dictadura. Estamos viendo cómo salen por cientos de miles. Viendo esto así, pues claro, la misma Europa tiene que reubicarse, no puede seguir, ni Occidente tampoco, en esa relación con el resto. Entonces pasamos de las denuncias de Neceser Bifano al racismo y al esclavismo de la modernidad, hasta el análisis de Mbembe que acabo de mencionar hace un momento, sobre el devenir negro del mundo, como dice él. Los menciono porque en los años 50 ya todos los autores afrocaribeños de la órbita del marxismo de la época, incluso, bueno, pues Neceser era
militante del Partido Comunista Francés y diputado de la Asamblea Francesa en aquel momento, pues hacen una crítica muy fuerte, ¿verdad?, a la Cuarta República Francesa, al mismo Partido Comunista, en la carta que escribió de ser a Maurice Topet, en su momento, que era secretario del Partido Comunista, poniendo en cuestión, entre otras cosas, el internacionalismo que se predicaba cuando mantenía unas posiciones internas colonialistas frente a la misma guerra de Argelia, de los afanes de emancipación de Argelia, que se convirtió en una guerra durísima. En ese contexto escribió Fanon, bueno, por una parte aquello de piel negra, máscara blanca, ¿no? Y luego Los condenados de la tierra, por Carlos Sánchez, que originó una polémica fuerte porque se entendió sin más y solo y como de manera universalizada como una apología de la violencia. Claro, se ponía al lado tanto Fanon como Sánchez del FLN de Argelia, en su lucha contra el ejército de las fuerzas francesas que se oponían totalmente, y le digo, incluso con fuerzas, claro, de izquierda. Y era la Francia que había salido de la guerra mundial, que había protagonizado la liberación frente a los nazis. Sin embargo, ahí estaba el punto colonial, ¿verdad?, que estaba tan intelectual que no se ponía en cuestión. Entonces, Césaire y Fanon, pues, Césaire con su discurso, ¿verdad?, sobre el colonialismo, y luego esos escritos posteriores, y Fanon con esas dos obras que he mencionado y otras, pues ponen todo esto, reivindican la negritud como reafirmación, no reactiva, pero sí para digamos, salir de una visión de la sociedad que fuera que los negros hagan como blancos, ¿no? Por eso lo de las máscaras, ¿no? Dio mucho que hablar todo ello y sigue haciéndolo, y ha servido de inspiración para los movimientos anticoloniales, para el pensamiento colonial, y está, como se anticipó. Y luego recogido en momentos actuales por Achille Mbembe, en la crítica de la razón negra, pues a la vez que es un análisis de la necropolítica, que habla del devenir negro del mundo. Es decir, el mundo donde sigue habiendo racismo, donde hay nuevas formas de esclavitud, donde la globalización ha sido muy excluyente y se han generado nuevas desigualdades, donde incluso en los países que se piensan centrales, han dado frente a las periferias, bueno, se han degradado las condiciones de vida, a la precariedad que tanto se parece, o se ha puesto en cuestión desde la dinámica neoliberal del Estado social, llamado bienestar, que ahora se trata de recomponer ante las crisis donde ellos se propugnen. Ese es el devenir negro del mundo. Césaire dice en algún momento que Europa es indefendible, pero claro, en el mismo texto dice que hay que abrir la posibilidad de un nuevo humanismo, que vamos a pedirá. Un nuevo humanismo a la medida del mundo, no solo a la medida nuestra de los europeos. Que es verdad, hemos tenido una tradición humanista muy criticada, y no han faltado razones para que en su momento haya sido criticada, eso que no va al humanismo o humanismo, etc. Fanon insiste en que, bueno, en la otra parte del mundo, las otras partes del mundo, hay muchas víctimas del espíritu de Europa, con esa resonancia hegeliana, si se quiere, anti-hegeliana. El anticolonialismo de ese pensamiento afro-caribeño. Luego lo encontramos a partir de los años 70, de manera muy acentuada en la filosofía de la liberación y en la recusación de nuevo de la modernidad teocéntrica, con muchos autores del ámbito latinoamericano, que no fue el único que tuvo filosofía de la liberación, con figuras tan destacadas como Husserl o como Arturo Roig, ¿verdad?, o como Horacio Ceruti, caso de argentino y luego chileno, etc. Que además, claro, esa crítica del eurocentrismo ya no era solo del eurocentrismo para ellos, aunque desde el punto de pensamiento sí. Por ejemplo, Husserl, muy inspirado tanto por la herencia marxiana, más marxiana que marxista en su caso, como por la metafísica de la alteridad de Levinas. Pues llega a decir de ellos que hay que mantener ese legado, pero pasándolo por el filtro crítico que les pide también los eurocéntricos, que dicen que siguen teniendo tanto uno como otro. Bueno, en el caso de Levinas, incluso después de haber valorado su posición como traer a la escena no solo el pensamiento griego, sino lo que
filosóficamente puede decirse y añadirse de la tradición judía, pero en algún momento dice Husserl que sigue siendo eurocéntrico. Claro, en la praxis política o ante lo que quería apuntar como transformación social la filosofía de liberación, pues claro, ya la confrontación no era tanto con Europa, sino con el nuevo imperialismo con sede en Estados Unidos. Y ahí la confrontación era pues con el nuevo neocolonialismo que criticaban las teorías de la dependencia. Que no es que consagraran la dependencia, era contra la dependencia, como autores de algunos de referencia, como Gunther Frank. Bien, resumiendo, podemos mencionar además que en este caso, bueno, pues hubo debates muy interesantes en esos momentos entre los mismos filósofos de la liberación, en torno a temas que siguen siendo objeto de discusión. ¿Quién es el sujeto político de los cambios, ¿no? De los procesos de transformación? Entonces todavía la conciencia ecológica no estaba tan viva, el movimiento feminista no estaba tan fuerte. Los problemas del sujeto, como decimos después, los procesos de subjetivación serían fundamentalmente en torno al debate entre pueblo o clase, según hubiera más fuerte dosis de herencia marxista, ¿no? Desde muchas posiciones, sobre todo pegadas al peronismo en Argentina, pues se acentuó el papel de la construcción del pueblo. Porque claro, en Norteamérica hablar de clase obrera en lo social pues era difícil ver ahí el sujeto político, aunque no podía prescindirse de ello, ¿verdad? El sujeto revolucionario. Porque además, aún hablando de clase obrera, había que contar con el campesinado. Una cuestión a destacar es que todavía tampoco estaba tan viva la conciencia en torno a la marginalidad en que seguían muchas comunidades indígenas o indias, ¿no? Entonces, ese papel, luego la filosofía de la liberación, sobre todo con Husserl, con ese carácter enciclopédico, incorporando elementos de interculturalidad, toda esa atención a las sectas de culturas que sufrieron genocidio o epistemicidio, culturalmente hablando, como dijo o sigue diciendo la aventura de Sosa Santos, o incorporando la conciencia ecológica como de la teoría de liberación y voz, o desde luego todo lo que supone el movimiento feminista, ¿no? Husserl fue muy crítico con ese eurocentrismo, como acabo de mencionar, que le supuso a él también formular sus posiciones, ¿verdad?, al respecto. En este momento tampoco de abundar en ello, pero sí quiero señalarlo. Y además, Husserl tuvo un texto interesante compartido con Apple, con un famoso debate que tuvieron en diversos momentos entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación. Vinculado a la filosofía de la liberación estuvo también el mexicano Leopoldo Sea, y uno de sus libros es La emergencia de los marginados. Y recogiendo eso, pues, digamos, sintetizando los objetos de discusión en ese debate con Apple y por tanto con la ética del discurso, Husserl venía a plantear que, en fin, con toda esa crítica al eurocentrismo, al nuevo imperialismo en Estados Unidos, además la filosofía de la liberación llega francamente después del golpe contra Allende, dando paso a la dictadura de Pinochet. Aquello pues, generó toda la activación de los movimientos de transformación buscando nuevas vías. No valía el modelo cubano, había fracasado el Che en Bolivia. El modelo cubano pues, estaba en una situación de dependencia de la Unión Soviética, tampoco era una situación ideal. Había que buscar esas nuevas vías de una revolución democrática, de una revolución transformadora, a veces de revoluciones armadas. Estamos lejos todavía en Colombia. Se produjo la revolución sandinista en el 79 y hemos visto a dónde llega el sandinismo de la mano desastrosa del nuevo dictador Manuel Ortega. En fin, todas estas situaciones, todo esto estaba influyendo en torno a la filosofía de la liberación en aquel momento. Y además, el mismo Husserl, con una relación muy estrecha con ese otro vector tan fuerte en Latinoamérica que es la teología de la liberación. Compartían motivos, discursos paralelos, claro, en la teología de la liberación entraban otros factores. La categoría pueblo permitía transitar entre una y otra. La misma noción de liberación permitía, digamos, mediar entre la categoría teológica
de una salvación escatológica y una utopía en la historia, sino que todo eso había que depurarlo después, ¿verdad? Bien, estaban todos esos trasieros entre unas cosas y otras, ¿no? Todo esto al hilo de, bueno, comentarios al margen de ese mismo diálogo con Apple, donde se verifica eso del eurocentrismo, porque la crítica, la ética del discurso, bueno, a veces pienso que no fue del todo justo Dussel con algunas cuestiones, y a Apple le faltó, diría que dialogó con Dussel cierta capacidad de sintonía, de captar de qué iba el asunto, ¿no? La cuestión no era en esa búsqueda de un consenso donde lo que procedimentalmente se establezca como justo, no solo los discursos académicos, sino en los ámbitos parlamentarios, según la ética del discurso, como reforzamiento, digamos, de una política democrática, pues no solo tiene que hacerse teniendo en cuenta las consecuencias sobre todos los afectados en las decisiones que se parten y así se consensúan, incluso pasen a ley, sino que hay que tener efectivamente en cuenta a los otros sobre los que recaen las consecuencias, no solo después, sino antes, con todas sus cosas. Es ese mismo momento en el que en ese mismo contexto pues empieza a ponerse en cuestión el indigenismo, que estudiaba las comunidades indias, muy florecientes en muchas repúblicas americanas, en sus ámbitos académicos, hasta que, por ejemplo, en aquellos años y después, pues Luis Villoro en México dice, bueno, también estudiar el indigenismo, tenemos una larga tradición. La cuestión es darle la voz a las comunidades que siguen marginadas, ¿no? Bien, entonces, todo eso produce cierto giro que acentúa esa crítica del eurocentrismo en el pensamiento de la filosofía de la liberación. Y luego llegamos al giro decolonial en las últimas décadas, retomando del Fanon y pasando por esos otros vectores. El giro decolonial, bueno, es un libro, se produce el giro, pero eso mismo da título a un libro colectivo interesante, que es de referencia, ¿verdad? Cuyos editores son Ramón Forer y Nelson Maldonado. Uno de sus autores más relevantes es Bartel Viñolo. Escriben otros, como Catherine Bosch desde Ecuador, con un artículo muy interesante de interculturalidad, a su vez, toca todo ello con el feminismo, con lo que yo hemos llamado la interseccionalidad. Y otras autores como Karina Ochoa, otros que han destacado en mi pensamiento. Allí ya salió esto al hilo de la misma pregunta de Oscar a Manuel Moraña sobre lo postcolonial y el pensamiento decolonial. No todo lo postcolonial es pensamiento decolonial, ni mucho menos. El pensamiento decolonial sigue, se propone seguir reflexionando crítica y propositivamente sobre esto en una época postcolonial porque queda, como dice Miñón en su obra, sobre todo la idea de América, un libro fantástico, queda la herida colonial. Y queda la huella colonial, que perdura muchísimo. Fijaros, hay un autor muy lejos de esta órbita que llamó la atención sobre el montón de páginas que dedica en uno de sus libros de los últimos años, bien voluminoso, que es Piketty. Piketty en Ideología y Humanidad, dedica un montón de páginas a la huella de colonial. Y viene a recoger las tesis de aquellos de la teoría de la dependencia. Es decir, el colonialismo le caracteriza la dependencia en distintos niveles, la económica, la política, la cultural, y se puede llegar a la emancipación política. Y estamos en fase postcolonial desde el punto de vista político, pero perdura la dependencia económica. Incluso con nuevas alianzas entre oligarquías locales y los centros de las metrópolis que controlan el mundo económico, máximo en contextos transnacionales de globalización. Bueno, pues Piketty, que viene casi de una economía ortodoxa, bueno, pero que ha recogido pues, esa demanda de igualdad, ¿verdad?, desde ese mundo académico, que es su procedencia, y que un montón de páginas esa huella colonial, y cómo sigue reviviendo esa huella, marcando la economía, por tanto, la vida y la dinámica de muchos países que han sufrido el colonialismo, la herida colonial, como dice el autor, y siguen caminando sin poder salirse muchas veces de la senda de la huella colonial. Siguen marcando relaciones de dependencia. Bien, eso está muy subrayado también por el tejido de colonial. Y ahí la categoría clave es la colonialidad del poder, también es mencionada en esta mesa,
debido a esa priorización a lo que llamamos al yihad, que ha marcado todo esto y también ha influido en muchas reflexiones sobre el tema. Y las estructuras coloniales permanecen en el campo, digo, de las relaciones políticas. Aunque ha habido procesos de emancipación respecto al colonialismo externo, se reproducen formas de colonialismo militar, ¿no? Y a veces, pues, esto ha llevado, pues, esa imaginación, por ejemplo, de comunidades indias, donde muchas veces el pasado indígena, incluso de grandes civilizaciones como la azteca en México, y eso reflejado en el Museo de Antropología fantástico de la Ciudad de México, pero eso sirvió en su momento para cierta construcción de identidad nacional, conectando con ese pasado, y que eso sirviera como legitimación de una realidad política que se sitúa después de, más allá, y a través de un proceso de emancipación anticolonial y luego postcolonial. Pero sin embargo, como dice Bartra, desde el mismo México, pues hay un México profundo que es una civilización negada, en tanto que no ha sido reconocida efectivamente desde el punto de vista político. Y eso produce con muchas dificultades para la misma idea de América, esos problemas de identidad que aparecen justo de España en nuestro contexto inmediato aquí. Y se traduce pues todo lo que viene también heredado de la invención de América. Eso que expresó el mundo O'Gorman hace décadas también. Es decir, América es una invención, el mismo nombre, puesto desde acá, no puesto desde allá. Claro, hay tantas cosas que han sido inventadas, bueno, luego ha sido asumidas. Pero el mismo Miño lo pone en relieve, cómo muchas de estas cuestiones tienen que ver con las dificultades a la hora de una identidad colectiva, porque en la misma expresión de América Latina, que se impuso frente a las expresiones de corte hispánico, muy influenciadas por el mundo francés, ¿verdad? Cuando quería desplazar a España en la misma América, eso se traduce, sobre todo en México, ¿verdad? Incluso en época posterior a la independencia, pues es una expresión puesta en circulación por Francia, pero ha funcionado bien como elemento de identificación colectiva, sobre todo en contraposición a la América anglosajona, digamos así, no solo del norte, los del norte. Pero también podemos preguntarnos, como recoge Miñogo, los afroamericanos, los negros, se identifican igual con la América Latina. Se ha hecho el mismo recogido. Muchas comunidades indias pues, tampoco acaban de verse incluidas en esa expresión. Bueno, todo esto a raíz del pensamiento decolonial, nos deja pues, esa crítica al eurocentrismo, al occidentalocentrismo, esas nuevas formas de colonialismo que subsisten política, incluso epistémicamente, ¿verdad? Con esas formas de epistemicidio que hemos conocido, que se han padecido y que se han puesto de relieve. Cuarto punto ya es ornamental en el neobarroco. El neobarroco como clave y el ethos barroco como resistencia en la crisis de la modernidad colonial. No solo en la modernidad anterior, sino también en la nuestra, ¿no? En tanto que el colonialismo no se ha superado del todo. Y nuestra modernidad, aun en su época de su crisis, sigue teniendo ese reverso colonialista y sigue dando lugar a que perdure la herida colonial en muchos casos, la huella colonial en muchos. Bien, aquí un primer punto, pues recojo en mi desarrollo, pues lo que hemos dicho tantas veces, pues, me permito resumirlo, para la mente de todos, el barroco como expresión de la primera modernidad. Como dijo San Luis, una expresión muy certera, es un momento de ruptura con un mundo antiguo, un mundo que quedaba atrás, el mundo medieval de la cristiandad, y el mundo de la modernidad que se abre, no solo intelectualmente, sino también geopolíticamente. Aquí tenemos que agradecer, de nuevo cito a Husserl, su insistencia en la primera modernidad. Claro, cuando además el centro de la modernidad se desplaza del sur de Europa, la Italia renacentista, la España y el Portugal, la península ibérica, con sus realidades imperialistas y colonialistas, pero con ese protagonismo en el siglo XV y parte del XVI, siglo XVI y parte del XVII, ¿verdad? Y luego se puso esa decadencia que se comentó, ha habido también lo de la reforma, etc. El desplazamiento se produce hacia el norte. En el plano intelectual, pues es el momento en que
también se mencionó ayer, Descartes aparece como la figura que inaugura el paradigma de la modernidad, con el ego cósmico, ¿no? Pero claro, Descartes no funciona solo desde el punto de vista de la idea. En el momento en que Francia e Inglaterra pasan a ir asumiendo el protagonismo, entre una y otra, los Países Bajos, Holanda, con su imperio marítimo, siendo un país tan pequeño. ¿Por qué? Porque tenían una banca muy fuerte, nutrida con la plata de América, inventada por el puerto de Sevilla, por el puerto de Castilla, que era Santander, para financiar la guerra de la región de Felipe II, en el centro de Europa. Y se desplaza. Bueno, pues, está el libro de Dussel, porque Dussel hace advertir, no, hubo una primera modernidad. Y es que antes de que la modernidad se desplazara del sur al norte, pues se produjo, digamos, el desplazamiento del Mediterráneo al Atlántico, a pesar de la importancia de los estudios de Ferdinand Model sobre el mundo mediterráneo antiguo y segundo. Pero ya era anticipando decadencia, ya el mundo giró hacia Occidente. Y ese cambio geopolítico es el que, digamos, saca a Europa, ¿verdad?, de donde estaba, en este lugar extremo, donde el protagonismo, pues por lo menos estuvo muy disputado, que en algún momento estuvo en el mundo árabe musulmán, pero hasta la guerra de Lepanto en 1571, pues la cosa estuvo en el aire. Y luego siguió con el Imperio Otomano hasta el asedio de Viena, no lo olvidemos, ¿no? Pero entonces el centro político pasa al Atlántico y se desplaza a las relaciones entre Europa y América, primero España y Portugal, luego tratados por el Imperio Británico, ¿no? El Barroco recogió en la península, en el mundo latino, pero no solo, el choque entre esos dos mundos, ¿verdad? Medieval, con la presión renacentista, y ese mundo moderno, en esa primera modernidad en España, con ese papel protagonista, en el campo de las ideas, bueno, con esa reelaboración de la herencia de la escolástica, con Suárez, con Francisco de Vitoria, con Luis de Molina, con tantos otros, destacando la escuela de Salamanca, obviamente, ¿verdad? Pero ahí tenemos ese choque de dos mundos que ayer se habló de cómo se refleja, no solo en el ámbito de la idea, cómo se expresa la literatura, el papel de Fernando Quijote, Calderón, toda la literatura de lo que se llamó después el siglo de oro. Bueno, el papel de otros como Marciano, aquí tantas veces mencionado y reconocido por muchos méritos, y cómo todo ello, a pesar de todos los cambios y ese papel político que entonces tenía España, en esa situación tan difícil, donde al pueblo no llegaban las mieles del imperio, había mucha hambre y mucha emigración a América ya, sobre todo de Castilla, bueno, pues eso, como nuestro amigo Fernando Rodríguez de la Flor ha estudiado, produció una gran melancolía en medio de una crisis de sentido muy difícil de recomponer. Aunque se hacía con los mimbres que se heredaban del pasado, rearticulando un nuevo discurso donde la teología ya no estaba tan presente, se abría paso. Se mencionaba entonces la secularización incipiente, el como sí jesuítico, ¿verdad? Y bueno, cómo operar en esa reconstrucción del sentido cuando ya no valen las claves del pasado, no valen ni los códigos de caballería, ni pues toda la visión de la cristiandad en ese nuevo mundo, no solo por América, sino en ese nuevo contexto, ¿verdad? Entonces, esa crisis de sentido se le buscan respuestas y esas respuestas las suministran en gran medida pues, ese pensamiento barroco y se expresa en esa literatura del barroco, como bien sabemos, a través de todos esos cambios que se produjeron en su momento. Bien, lo tenemos muy estudiado y habrá que volver sobre ello, pero de ahí damos un salto a la época actual. Bueno, hay que mencionar, bueno, será en el punto siguiente con más detalle, que cuando el barroco pasa a América, pues claro, el choque no solo es entre el mundo que viene de atrás, a través de la transición del Renacimiento, dejando el mundo medieval, la cristiandad, y en ese mundo moderno nos abre paso la ciencia moderna, el Estado absolutista, luego el pensamiento de la metafísica del sujeto, una nueva estética, una nueva religiosidad, la reforma, la contrarreforma del Estado católico, a la que no le hizo ningún beneficio el que se denominara contrarreforma, porque había más elementos y no solo los reactivos frente al mundo luterano. Bien, junto a todo ello, cuando eso llega a América, pues claro, el choque, ese choque se añade otros. El choque entre
Aquel descubrimiento, como se dijo en las discusiones en torno a 1992 con el centenario, pues el choque entre el mundo de allá, las culturas que ahí estaban, las culturas que para acá se entendieron como descubiertas en ese nuevo mundo, para ellos era su mundo, y que originó pues un terremoto cultural también por este lado, que hasta, bueno, sabemos que en 1551 en las, digamos, el Consejo convocado todavía por Carlos V en Valladolid se discutía entre Jiménez de Curve y Bartolomé de las Casas acerca de la humanidad a lo largo de los siglos. Si tenían algo, no tenían algo, no era una cuestión solo metafísica, todo esto era una cuestión política, cuál era su derecho en este caso, reconocida su humanidad, que era la batalla de Bartolomé de las Casas, retomando el hilo de Francisco de Vitoria, no hablar de Oscar, pero radicalizando después, sobre todo en la última etapa suya, su planteamiento cuando ve que luego con Felipe II se refuerzan las encomiendas en México y en Perú. Por lo tanto, el discurso sobre los derechos de los indios, incluso consagrado por el derecho de gente y todo ello, pues resulta traicionado con el trato que de hecho se ha recibido por parte de los autóctonos en las comunidades indias del otro lado de los hemisferios americanos, ¿no? Bueno, pues luego encontramos al cabo del tiempo en nuestra crisis de la modernidad, otro momento de crisis, otro momento de ruptura, y le llamamos también una época neobarroca, por esos ciertos rasgos que muchas veces hemos enumerado, ¿verdad? Que nos permiten hablar también de un momento de ruptura. En este caso hay que recomponer el cuadro, no viniendo de un marco teológico, porque las religiones se retiraron al menos del ámbito público, como dijo Marcel Rochet desde Francia, sino que, bueno, las ideologías modernas entraron también. Es nuestro grande mito de la modernidad. Las mitificaciones como la del progreso, el mismo Estado, la mitificación de la razón, la mitificación del sujeto. Entonces, todo eso se ve cuestionado y ¿qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos? Nuestro problema ya no es el escepticismo ante la duda que produce cuando caen los marcos teológicos anteriores y se hay que pensar todo ello ante un Dios asponditus, sino ahora la cuestión será cómo recomponemos el cuadro de un homo que se ve desvalido, que se ve deshumanizado por el humano en muchos casos, ¿no? Omar Calabrese empezó hace años, ya 40 años casi, el lugar del neobarroco, y se le ha seguido, le hemos seguido por parte de muchos. En medio de todo ello, ¿cómo recuperamos las resistencias? Igual que hicieron en la época del barroco, ¿cómo lo hacemos ahora? Esas resistencias en estos momentos, ¿no? Es aquí donde entra en juego la figura de Bolívar Echeverría, otra vez mencionada, y la que hemos dedicado mucha atención en estos debates del mismo grupo de investigación y en el simposio anterior, con su descubrimiento, su formulación del ethos barroco, como una forma de ethos histórico que se contrapone a otras que en la modernidad estuvieron en juego ante esos cambios como distintas maneras de situarse frente a ellos. El ethos realista, que se llama más acomodaticio y conformista, el ethos romántico, el ethos clásico de marcado carácter conservador y que mira hacia atrás. Y el ethos barroco, Bolívar Echeverría, bueno, recogiendo cabos de Benjamin de la teoría crítica y con formulaciones parecidas, bueno, que tienen mucho que ver con lo ético de Hegel, con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y con el papel de la subjetividad en los procesos de cambio, no saliendo de un marxismo lastrado por un determinismo económico muy fuerte, viendo otra formación del marxismo, muy ideológica, la teoría crítica completamente de Benjamin, con planteamientos parecidos a la teoría del carácter social. Un ethos de resistencia que se manifiesta en el arte barroco, que aquí estamos comentando en distintas manifestaciones a través de distintas ponencias. Y en ese ethos de resistencia, bueno, que se vive de distintas formas a su vez. No es lo mismo ese ethos barroco, la población criolla, ¿verdad?, que en los mestizos, que en la población india, que muchas veces quedó más marginada. Ayer hablamos de ese caso excepcional de los guaraníes, que no dejaron por ello sufrir la herida colonial. Bien, ese barroco de resistencia, pues es un barroco que trata de, en medio de la situación, sobrevivir, incrustando pues sus creaciones y sus elaboraciones de esa resistencia, bueno, pues en el marco que de entrada impone, que domina, el conquistador, el poder colonial. Se producen esos procesos de hibridación, esos procesos de transculturación, como muchas veces se ha estudiado de Ángel Rama y otros en el ámbito de la
La transculturación se le ha dicho que es un mestizaje pues, muy asimétrico, ciertamente, porque el marco con el otro tiene que ir metiendo esas piezas, ¿verdad? Desde las realidades de esos sectores mundiales de población y hoy la mestiza en un hecho de resistencia que en la época actual nos preguntamos si le llamamos neobarroco, ¿hay algo parecido que podamos retomar de ese eso de resistencia como herencia? Hay una pregunta interesante sobre la cual también traté de reflexionar en días pasados, momentos pasados nuestros. ¿Hay manifestaciones de eso de resistencia en el barroco hispano peninsular? En algún momento traté de argumentar que sí. Hombre, como se ha mencionado citando a Marval, aquí era el barroco del poder dominante. Pero aún así mencionamos en algún momento cómo hay cierta resistencia, incluso de estudiantes como Suárez o como García. Yo mencioné también a Isabel Fajardo incluso, y por otros motivos a Espinosa posteriormente, desde el punto de vista cronológico. ¿En qué se manifiesta esa resistencia? Pues, por ejemplo, esos autores, ya esos pensadores del barroco, digamos, mostraban su resistencia hacia dónde iban que veía la modernidad. ¿Hacia dónde iba esa modernidad? ¿Hacia dónde iba ese nuevo poder imperial? Y no solo allá, sino también acá. Y, por ejemplo, esa resistencia se manifiesta en sus fuertes reservas frente a una razón de la época que se afirma en el plano político como razón de Estado y que asume el poder imperial como manifestación de esa inmanentización de la soberanía divina ya en los poderes imperial, ¿verdad? De esos nuevos estados, que además ejercen con esa razón de Estado ahora en el estado de excepción. No es el momento de tener más ley, pero sí dando lugar a una arbitrariedad de normas. Claro, aquí entra todo el debate, no solo con Maquiavelo, sino con el maquiavelismo, con Jean Modène, con Giovanni Botella. Estos autores son muy reticentes ante la razón de Estado. Hay un foco de resistencia importante. Y luego mencioné Espinosa como autor que puede interpretarse en clave barroca, no solo porque esté en la época que está, sino, bueno, por su modo, por su pensamiento marrano, doblemente marrano, exiliado de España ya con su familia antes de la nación ya, en los Países Bajos, en Holanda, pero doblemente marrano porque luego acabó siendo expulsado de la misma comunidad en su momento. Y hay ahí pues una vertiente más de los exiliados de España, ¿verdad? Que son la otra España y que muestra ese vector de resistencia tanto frente a un poder imperial como frente al poder eclesiástico, alumbrando, digamos, los anticipos de un planteamiento laico respecto a la política, a la democracia, etcétera, y demás. Bueno, pues esa la cuestión es como lo recogemos. Y a partir de aquí ya punto quinto, ir pegando velas, o sea, demasiado, ¿verdad? Pues el punto quinto es mestizaje, universalismo y humanismo otro en el horizonte de la transmodernidad. ¿Por qué? Hecho este recorrido, y cuando hay que situarse ante una época nueva, Dussel propone, pensémosla como transmodernidad. Hay que advertir que cuando Dussel habla de transmodernidad, pues trata de salir de la posmodernidad, de recoger todos estos planteamientos críticos de la filosofía de liberación, la interculturalidad, que él la vincula también a esa propuesta, y el mismo pensamiento colonial, que se siente vinculado en ese proceder que va integrando unas cosas y otras, ¿no? El vínculo de la crítica del eurocentrismo y del neocolonialismo era muy fuerte. Bolívar tuvieron un diálogo muy interesante con la Alexandria y Dussel, ¿verdad? Bueno, sobre todo hablar de los textos, porque yo, desgraciadamente, diríamos que el cine más gramatura, ahora voy a haber hecho después aún. Bolívar Echeverría, desde ese hecho de resistencia, decía ya en esa primera modernidad, sobre todo en América, digamos, subsistía la aspiración a una modernidad distinta, sin la presión de ese poder colonial. Y bueno, el punto de referencia era Juan Poma y sus escritos a Felipe IV, que no llegó a Felipe IV. O la referencia para el pensamiento de colonial y para tantos autores en Latinoamérica, que fue ya
en el siglo XVII, desde el punto de vista literario, son los Panegírios de la Cruz. Y muchos de sus pasajes pues, pueden ser entendidos en esta clave de esos de resistencia, incrustando su producción literaria tan magnífica, reconocida en la época, incluso de manera sorprendente, y escrita desde un convento, ¿verdad? Aunque con un papel muy protagonista, digamos, en la corte del reinante de Ciudad de México, ¿verdad? Con ese papel protagónico, pero bien, Bolívar Echeverría se veía la posibilidad de una manera u otra, bueno, había que intentarlo, mientras tanto había que resistir, había que mantener la memoria de las culturas ocurridas, del genocidio parecido, del epistemicidio que acababa con las culturas autóctonas en muchos casos, que incluso anuló la lengua. Eso es tremendo, como tiempo ha demostrado en el caso de la cultura africana en su obra de colonizar la mente. Se puede trasladar a siglos pasados o los de América. Claro, Dussel, frente a Bolívar Echeverría o al lado de Bolívar Echeverría, dice lo que no decía aún en años anteriores, pero a la vista de las derivas del mundo. No es cuestión de otras modernidades, porque la modernidad ha sido un recorrido europeo occidental y expansivo imperialistamente al resto del mundo, donde ha llegado con su práctica imperialista y colonial. No se trata de que los otros sean modernos como nosotros los europeos en su Europa. Es una reflexión muy activa también, muy activada en los estudios subalternos del mundo de la India, significantes, Chakrabarti y otros. Entonces no es cuestión de reproducir modernidades, sino de ir a una situación distinta que, entre otras cosas, desde el punto de vista geopolítico y por consiguiente también cultural, acabe con las diferencias entre centros y periferias. Si seguimos reproduciendo modernidades, seguimos reproduciendo relaciones neocoloniales de centro y periferia. La patente de la modernidad sigue siendo eurocéntrica u occidentalocéntrica. Cuando habla de la transmodernidad es atravesar la modernidad, hacer la crítica a la modernidad, Dussel mantener su herencia y luego ya ir a esa situación nueva que aún no hemos definido, pero que no puede ser solo postmoderna, como decía ayer Moraña, no puede ser solo venga después, sino hemos atravesado la modernidad con una crítica, incluso en países, en latitudes, donde hubo la modernidad, mostró sobre todo su rostro del colonialismo, aliado con el esclavismo y el racismo, no lo olvidemos, ¿verdad? Lo que hace Europa indefendible, como decía Fanon. Pero, claro, muchas veces en muchos de esos países parece que se les induce a que se suben a una modernidad diferente, bueno, ya mucho más benévola, humanista, pero claro, si es que ¿cómo pueden ser postmodernos si no han sido modernos? O han sido muy deficitariamente modernos desde el punto de vista de los logros. Yo refirmaba a Santiago Castro Gómez de Colombia en el libro Crítica de la Razón Latinoamericana, por ejemplo. Bien, yo propongo que al unir estos cabos, bueno, se puede hacer una mediación entre ellos, ¿no? Me conocéis, sabéis que soy amigo, por esa tradición dialéctica, no cerrada, sino abierta, que aún heredando la dialéctica negativa dogmiana, etcétera, pues claro, como dice Bonaventura Sosa Santos, incluso en relación a algunos colegas del pensamiento colonial, no podemos quedar solo en la crítica. ¿Qué proponemos además de echar la crítica? ¿Qué proponemos? Y propongo, pues, retomar la noción del mestizaje, por lo tanto, hacer una revisión crítica del mestizaje, hacer un replanteamiento del universalismo y proponer un humanismo. Esas son las tres cuestiones en las que desemboca mi exposición, ¿no? Lo del mestizaje no es fácil, ¿no? Porque claro, en muchos sitios la experiencia del mestizaje es verdad que es dura, porque ha venido de la mano de la violencia y de las violaciones, como sigue siendo arma de guerra, desgraciadamente, en muchos casos, a costa de la dignidad y el cuerpo de las mujeres. Entonces, el mestizaje, claro, ha sido muchas veces, incluso culturalmente, cuando hablamos de migraciones, transculturaciones, etcétera, pues esa mezcla pues ha sido muy dura, un precio enorme, genocidio, epistemocidio,
toda esa barbarie, que es verdad que podemos enaltecer los logros, las aportaciones civilizatorias del mundo occidental, desde que Fernando existía. Bueno, tuvo una aportación desde España, trasladada muchas veces a América. Pero el punto de vista de nosotros, a pesar de esas aportaciones, pues la memoria mantiene ese sufrimiento padecido y esa injusticia no saldada. Y aquí es donde hay que intervenir pues, dinámicas de reconocimiento, de reparación y de responsabilidad. Muchas veces creo que es inadecuado el lenguaje del perdón, es más complicado. Y se abusa del lenguaje del perdón, ¿no? Creo que no es un camino que nos lleve a encuentros y a diálogos que puedan ser fructíferos. Porque sale mucho resentimiento y mucha incomprensión. Sin embargo, la responsabilidad sí nos convoca, como dice Reynás también, y trasladarle a esto. ¿Verdad? Es decir, nos convoca porque nos vemos interpelados. Ya no por quienes lo sufrieron directamente en su momento, sino por los que siguen sufriendo la herida colonial y la huella colonial, como estamos diciendo, ¿no? Bien. El neobarroco, ¿qué aporta aquí el neobarroco? Claro, el neobarroco, y ahí hay un punto de diferencia. Planteamientos que vienen de todo el mundo del neobarroco americano, desde Samalina, Carpentier, Saduy, por casualidad también cubano, y otros en todo el mundo latinoamericano que podemos entender como neobarroco, con toda la producción de un barroco que allí, desde luego, no se limitó nunca a ser una época, sino que pasó a ser un elemento de identidad cultural que atraviesa los siglos hasta el día de hoy. Entonces no tenéis que quebraros mucho la cabeza para conectar con el barroco, porque lo tenéis como un neobarroco de una manera muy inmediata, ¿no? Claro, pero el neobarroco trabaja a través de la mezcla, a partir de la mezcla. El mismo término, neo, pues habla de una herencia recibida que se reelabora, que se reapropia, que se significa, que se transforma, que hasta tal punto que Lezámanida acuña el término de la contraconquista. Por tanto, un neobarroco que hace la crítica del colonialismo, pero que no rompe con la procedencia barroca. Entonces, asume el mestizaje. ¿Cómo se asume el mestizaje? Es la cuestión. Yo creo que hay un concepto que podemos tomar positivo, en otros momentos por trabajado, que es como interrelación fecunda de las diferencias. Más allá de las hibridaciones que critica, por ejemplo, Néstor Café-Cachini, que son epifenoménicas, superficiales, impuestas por nuevas formas de neocolonialismo cultural. Lo que alguno, por ejemplo, hablando de los mestizos ecuatorianos, habló hace años también de la... Bueno, ya el problema no es la hispanización, la españolización, que es un mestizaje muy sesgado, muy positivo, una transculturación muy asimétrica, sino el problema es la yanquidificación, ¿verdad? Es decir, mimetismo respecto al mundo neocolonial, no meramente anglosajón, sino norteamericano, como hemos dicho, estadounidense. Lusinski, en el pensamiento mestizo, que podemos haber hecho muchas alusiones anteriormente, y las hago en el texto escrito, tiene una cita que me parece muy jugosa y pertinente. Los mestizajes de los tiempos modernos aparecen de ordinario sobre fondos turbios, no son turbios, sino violentos, en causas de identidades jóvenes. Si no todos los mestizajes nacen forzosamente de una conquista, esto tiene cosas bien pacíficas, ¿no? Los cruces de la lo que la expansión occidental desencadenó en América principien invariablemente en los escombros de una derrota. La invención de América se hizo sobre la derrota. La asimilación, la aculturación de las culturas autóctonas de antellana del mundo reconocido que está ahí, llamada que sobre el que Todorov escribió su descubrimiento de América, hablando del encuentro convertido en choque de culturas, ¿no? Esa conquista que originó, como dijo Fernández Buey en un título que ya fue citado, una perspectiva crítica, a pesar de la crítica que se le puede hacer, tiene tratamientos muy valiosos, sobre todo, como ha mencionado Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las Casas, que sigue siendo una referencia, aunque claro, sigue siendo un español, un europeo, tratando de un mejor trato a los indios, de que se le diera un mejor trato, no dejaba de situarse en la órbita imperial y eurocéntrica, pero al menos desencadena esa visión distinta, como Astor de Quiroga, como Montesinos, como tantos otros en México y en otros lugares de América, ¿no? Y entonces inicia pues todo este planteamiento
que da lugar a un mestizaje distinto. Ayer teníamos pues, esa expresión de mestizaje del mundo guaraní, por la exposición de Horacio Bonelli desde Argentina, me pareció interesantísima, ¿no? Creo que por aquí hay mucho que trabajar revisando esa actividad de mestizaje, ese planteamiento, esa forma nueva de ver el mestizaje. Tenemos una referencia del pensamiento feminista y de la órbita feminista de Marx, que ha trabajado mucho sobre esto. No me ahorraré mencionar a Gloria Anzaldúa, con su libro sobre las fronteras, y con su libro donde se presenta como una nueva mestiza, desde el mundo chicano, ese pensamiento de frontera, ¿verdad? Que tantas veces se ha escrito sobre él por uno y otro, y no solo se refiere a los americanos, pero en el libro La misma luz, identidades asesinas, que hablaba frente a los fundamentalismos de identidades que se repliegan cerradas o fundamentalistamente la necesidad de un pensamiento fronterizo, de personas fronterizas que puedan dialogar. Creo que el neobarroco, desde la manera en que asume el mestizaje y lo recrea, sin abdicar de la crítica, como se expresa a la hora de contraconquista, aporta un vector que bien puede tenerse en cuenta también desde el pensamiento decolonial actualmente. Segundo punto sería la mediación del pensamiento decolonial con la hermenéutica del neobarroco. Es una mediación, ¿verdad? Para una introducción, estoy hecho algunas alusiones porque me interesa más destacarlo en mi ponencia. Para elaborar el universalismo. Pienso con muchos, incluido Zizek, con su carácter provocativo muchas veces, pero ahora, y me hace una cuestión que suscribo, los planteamientos emancipatorios no pueden dejar de ser universales. Igual que la verdad se construye desde una razón situada, desde la situación concreta, desde un lugar de enunciación, como también decimos. No es la verdad universal. Pero en eso creo que lleva razón la realidad exclusiva entre la comunicación. Cuando pretendemos verdad, aparente una pretensión de universalizabilidad, de que aquello es susceptible de ser compartido. Y cuando comprobamos de que no es, hay que ponerlo, estamos fallando entre el falibilismo, ¿no? Con los movimientos emancipatorios, las pretensiones de emancipación igual. ¿Alguien puede pretender la emancipación solo para unos? Pues en ese caso, ¿qué pasa con nosotros? Eso da lugar a planteamientos perversos, que incluso en contextos de estados de bienestar y democracias constitucionales, del llamado primer mundo antes del mundo occidental, hay unas sensaciones muy fuertes. Pactemos, será la sociedad de los 2/3 en clave neoliberal, ¿no? Que pactemos con las clases medias, que tienen muchos intereses, y una bolsa de votos grande, y, bueno, y la élite económica. Oye, y los terceros, dicho en términos de Ignacio. Y el tercero. Dos pueden pactar y ya son mayoría, y el tercero se deja fuera. Hay un truco, cualquier planteamiento solidario o de emancipación. La emancipación requiere universalización. Entonces, claro, la secuencia es: hemos criticado el eurocentrismo, y razones hay, el occidentalocentrismo actualmente. Claro, como el eurocentrismo se pretendió universalista, y no solo ideológicamente, sino imponiendo, ¿verdad?, dinámicas imperialistas y coloniales. Con la crítica del eurocentrismo va la crítica del universalismo impositivo, antiideológico, etnocéntrico. Claro, el universalismo de esa historia. Ayer se citaba a Hegel por aquí. Los pueblos sin historia. Ellos no tienen historia. Para tener escrita como nosotros, tienen su memoria, de su historia, ¿verdad? O ese Hegel que escribió lecciones de filosofía de la historia, ¿verdad? Y al mundo ha resumido entre 600 páginas, no le llega a 60. ¿Verdad? Cuando el mundo ahora es musulmán del siglo VIII, ¿verdad? Pues al siglo XV pues fue dominante en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Y aquí le vemos tantas cosas en cómo llega la herencia griega. En fin, no citar cuestiones. Y entonces vayamos a un universalismo dialógico, no es positivo, la pluriversidad que dice Dussel. Pero claro, la pluriversidad se gana a través de las diferencias. ¿No tenemos nada en común los humanos para sostener ontológicamente las pretensiones universalistas? Sigo suscribiendo que sí. En aquellos tiempos se hablaba de naturaleza humana. Sigo defendiendo que hay que hacerlo. No hay que hacerlo como antes, de una concepción metafísica cerrada, fisista, con claves ideológicas que justifican, remitiéndose a la naturaleza humana lo que son situaciones de hecho, pura ideología, en sentido marxiano.
Claro, el concepto de naturaleza humana hobbesiano, por ejemplo, la lucha de todo contra todo y la supervivencia más alta, como se dice desde el neodarwinismo, corresponde a un contexto europeo de competitividad pura y dura, tanto política como económica, en términos de mercado excluyente. Bien, yo creo que el neobarroco aquí tiene unas aportaciones importantes y permite pues, esa mediación, la hermenéutica del neobarroco que se abre a un nuevo universalismo con un pensamiento decolonial que, en diálogo con autores muy próximos como Boaventura de Sousa Santos, pues sigue sosteniendo la necesidad de esos planteamientos universalistas. Y luego a un humanismo otro. Pues lo mismo. Además, al observar una cuestión, claro, se critica mucho el humanismo occidental, como la cita a glorificar el espíritu de Europa que se ha costado tantas víctimas, ¿no? O bueno, como decía el MSC, se nos ha llenado la boca de humanismo y hemos olvidado a los humanos completos cuando no se ha esclavizado o cuando no se les ha racializado, porque es insostenible. De todos los puntos de vista, la categoría raza no tiene sostén ni demótico, ni pura ideología, ¿verdad? Porque sirve para inferiorizar, deshumanizando a aquellos que se tienen que dominar. Es al debate el tema como en las casas y se cumple, ¿verdad? Entonces, el racismo era la legitimación del esclavismo, porque los otros infrahumanos son reducidos a un trato deshumanizado hasta lo inhumano como objetos de carga, ¿verdad? Que no tienen derecho alguno. Bueno, pues, claro, ese humanismo que se tragó todo eso, pues no hemos pues un humanismo liberal que no ha sido capaz de reaccionar frente a tantas desigualdades. Pero un humanismo socialista, pero claro, con paradojas tales que el humanismo socialista en la época de, ¿verdad? de anteriores, cuando se critica el estalinismo, pues hasta para hacer humanismo socialista, claro, entonces muchas veces nace torcido. ¿Cómo recuperamos el humanismo? Nos damos cuenta que la crítica del antihumanismo, claro, el humanismo fue el sujeto occidental, el sujeto de la razón dominadora, el sujeto de la razón instrumental, fue el humanismo de la Europa que se ponía en el centro, del hombre criticado, ¿no? No sé, esa realidad conceptual con esa función legitimatoria en los dispositivos puestos en cuestión por Foucault, que aquí tanto se han pedido a población, bien hecha está esa crítica a esos humanismos y los antihumanismos en ese sentido. ¿Qué ocurre con los antihumanismos y con los posthumanismos? Pues bueno, aquí a título de ejemplo, por tomar un caso, Russell Taylor, en sus obras sobre el conocimiento poshumano o no poshumano, por ejemplo, pues hace una crítica de todo esto y defiende un planteamiento de un conocimiento poshumano. Eso me parece un poco desafortunado. Por hablar de los transhumanismos que se suben a la barra de una falsa ilusión, incluso algunos de mortalidad, etcétera, a través de la ingeniería genética y las aplicaciones de la ingeniería artificial, y piensa en una especie humana más allá de sapiens. ¿Vale? Bueno, pero Braidotti, con todos los méritos que son reconocibles. Pero llega un momento en que dice, bueno, que no se puede renunciar a ciertas cuestiones del humanismo. Claro, el ansia de libertad, la concepción de que hay una igualdad ontológica entre los humanos. Claro, que resulta que nadie se la cree, o que muchos no se la creen. ¿Por qué podemos sostener objetivos ético-políticos de igualdad? Pues si no hay una base ontológica de que los humanos somos iguales como condición, no porque llevemos uniforme, sino como condición, sino porque, claro, cuando vienen algunos de las posiciones políticas del espectro que ya conocemos, que no se apean de la desigualdad, por más que la camuflen, en la educación, en el mercado, en los recursos culturales, en el poder político, en los medios de comunicación. No se creen que no hay unos humanos que sean más humanos que otros. O no aceptan, ¿verdad? Que todos los humanos somos iguales en la condición. Pero ¿cómo hablamos de esta posición? ¿Cómo hablamos de lo común? No lo podemos hacer en los tiempos pasados. ¿Cómo lo hacemos desde un humanismo otro? Bien, aquí son algunos párrafos. Me salto de interculturalidad, que había mucho que decir, el proyecto común, que va asociado al proyecto de
esa modernidad que propone Husserl. Pero bueno, un humanismo de la dignidad humana, un humanismo otro. ¿Por qué un humanismo otro? Bueno, me inspiro en el pensamiento colonial, que habla de un paradigma otro. Aquí se ha mencionado una racionalidad otra, un lugar de enunciación otro. Claro, cuando decimos un humanismo otro, queremos decir, oye, no uno más en la serie, a ver si somos capaces de echar la crítica, situarnos en un paradigma nuevo, una realidad nueva, en ese humanismo inclusivo, donde quepa toda la humanidad, donde sea dialógico, donde si decimos algo los europeos, nos digan desde la India, nos digan desde China, nos digan desde América, nos digan desde las sociedades occidentales, occidentalizadas, de las sociedades indias, comunidades indias, nos digan desde África. Y aquí la mente aboga por darle, palabras literales, un nuevo estatuto al humanismo. Aquí la mente, el de la crítica de la razón negra, ¿no? Un humanismo del... creo que es un anticipo del humanismo de los hombres de Ignacio, que gira en torno al respeto a la dignidad humana. Bien, puede postularse, ¿verdad?, como ese humanismo desde un lugar cognitivo otro, donde se habla al sujeto reconstruido desde la alteridad postergada, donde al otro se le viene a cierta primacía ética, no ética en el sentido de que se le brinda la escucha que se le debe, ¿no? Y desde ahí, pues pasar a ese nuevo humanismo que necesitamos en una tan modernidad como la que se puede proponer, donde no cabrían relaciones de dominio político, de clase, de raza o de género, ni colonialismo cultural, ni económico, ni político, ni monopolio discursivo europeo, donde debe dar cabida a esa expresión tan bella y tan expresiva de Mariátegui y la polifonía de los pueblos, ¿no? Bueno, alguien puede atreverse a hablar cómo salir a él un humanismo otro. Un humanismo que recoja aquello que en su día, en la época justamente aquella primera modernidad, destacó a Slob cuando hablaba en su libro de Derecho Natural y Dignidad Humana, que hablamos de derecho natural, hablamos de derecho humano. Somos universalizados de verdad. ¿No los tenemos? El humanismo no solo es pertinente, sino que nos es necesario como valor compartida de humanización de nuestro mundo, como potencial transcultural en tanto humanismo de la dignidad, resultado de la puesta en común de las concepciones del ser humano de las diferentes culturas susceptibles de esas concepciones de ser compartidas. ¿Cómo? Si no, ¿sobre qué base antropológica común, desde qué perspectiva ética transcultural podemos defender sus derechos y apoyar, por ejemplo, la lista no pretende ser exhaustiva, a las mujeres de Irán, a los uigures de China, a los rohingyas de Birmania, a las comunidades de la Amazonia, a los ucranianos frente a la invasión rusa, a los palestinos frente a Israel, a los insaharaui residentes de su tierra, a los refugiados sirios bloqueados en las puertas de Europa, a los maltratados inmigrantes en tantas fronteras. Si no tenemos un telón de fondo común, por debajo, por encima, lo que es de las diferentes ideologías políticas, transversal, que podamos asumir, dialogar y generando en un mundo de una gran diversidad cultural, polifónico, pluriverso, pero compartimos un planeta común, es más, sin un humanismo común, sin un humanismo otro, incluso cómo afrontamos la crisis climática. Por una cuestión, al humanismo se le ha criticado mucho su antropocentrismo, no es falta razón, cuando además tenía que ser colonial. Pero es irrenunciable un antropocentrismo de la responsabilidad. Porque ¿a quién le exigimos responsabilidad? Si no es a nosotros mismos. No hay sujeto. Se puede hablar de derechos a los animales, que es repetitivo, eso. Pero bueno, tenemos obligaciones con los animales, sin duda. Pero la responsabilidad de resolver la crisis medioambiental, la crisis climática, el destrozo de la tierra, ¿verdad?, es nuestra, no de otros. Además, no hay dioses a los que podamos remitirnos. Ya no tenemos que tratar como si Dios no existiera. Es que como sí, hay que subrayarlo con mayúsculas. La responsabilidad es nuestra, no de otros. No podemos confiar porque el juicio de la ignorancia no hay Dios que nos sabe. Y dicho eso, pues ese humanismo otro, pues tiene que tomarse en serio. Por ejemplo, lo que dice también desde Europa en sí. No se trata más que del humanismo, dice en sus primeras páginas de la reclusión. Detrás de esas palabras, detrás de lo que dice y detrás de lo que oculta,
Eso que no quiere decir, eso que no puede o no sabe decir, se sostiene en las exigencias más imperiosas del pensamiento actual. Estoy de acuerdo. Ahora, claro, si hablamos de esto, lo podemos hacer y debemos hacerlo también desde un legado barroco, recreado desde la resistencia. Y como aportación además a la conversación de la humanidad es expresión de Rorty, por cierto. Que les hace de notar cosas. ¿Qué llevamos desde nuestra tradición cultural americana, española, hispana, peninsular, pues, y otras culturas? ¿Qué llevamos de la tradición barroca? Si antes, ¿verdad?, los procesos de circulación ya no tienen que habérselas ese legado barroco en los diálogos y espacios públicos con la tensión finito a la sombra de un Dios actual. Pero sí tiene que afrontar cómo rescatar aquel homo humanus que fue objeto de los desvelos del humanismo ciceroniano, porque no necesita también a fondo de nuestras herencias. Y que ahora es de los nuestros, ¿verdad?, de nuestros humanismos, de nuestras realidades, tratando de enfrentarnos a lo inhumano de un mundo que nos deshumaniza. Es decir, hemos de rescatar a la humanidad oprimida, humillada y sojuzgada. Si le ponemos comillas, son palabras de más. Empezando por dar la palabra y sentar a la mesa a quienes quedaron excluidos de ello e interpelan convocando una responsabilidad insoslayable. Ante la infinitud, no hace falta de más. Ante la infinitud inaprensible de la humanidad que en ellos se revela. Si el barroco del arranque de la modernidad contaba con el telón de fondo de una salvación a la que una feteísta, viendo frente al escepticismo aún podía remitirse, cuando hacemos valer la herencia del barroco, también para afrontar el nihilismo de nuestra época, y articulamos respuestas a través de las tentativas de un pensamiento fragmentario que sabe que la totalidad es inabarcable, y que la finitud no permite inmanentizaciones fraudulentas de la trascendencia. Hemos de hacerlo contando con el punto de vista de la redención, o con su equivalente en otras tradiciones religiosas de otras culturas, que remite a la memoria de aquellos a quienes no llegó la justicia que se les debía, pero sabiendo que de ese punto de vista no podemos ignorar. De eso nos advirtió Walter Benjamin desde un materialismo histórico que también de barroco salió bastante. Ya me extendí yo demasiado. Muchas gracias. Abrimos un turno de muy breve, tenemos ya el tiempo, pero ha suscitado inquietudes, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Tiene una capacidad tremenda para mediar efectivamente muchísimas cosas, ¿no? Como discurso me parece magnífico como deseo, ¿no? Para el mundo presente, pues estas ideas que proponen mestizaje, un nuevo universalismo, un nuevo humanismo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no va a estar en estos temas? Yo creo que lo queremos todos, ¿no? El problema quizás es, yo te animaría, ¿no?, como amigo también, ¿no?, que no somos, a escribir un libro en el que precisen, ¿no? Porque esto hay que precisarlo, ¿no? ¿En qué sentido un universalismo es barroco? ¿En qué sentido un humanismo es barroco? ¿En qué sentido un mestizaje es barroco? Por ejemplo, el simple, me da la impresión aquí, la pluriversidad, etcétera, así, ¿no? Hay de muchos tipos, pero la barroca es específica, es de un modo y no de otro, y el mestizaje es de un modo y no de otro, la diferencia es de un modo y no de otro, ¿no? En fin, yo sé que me entiendes, ¿no? Y hay que todo tu esfuerzo es solo impagado, ¿no? Y
Yo te admiro por eso, ¿no? Tu esfuerzo por tu capacidad para relacionar problemáticas, ¿no? Y generar antes de ahí, de esa relación, un horizonte hacia el cual hay que dirigirse. Y eso lo veo loable y magnífico, ¿no? Pero que quizás, ¿no? Y yo te animo a eso. Sentarte alguna vez tranquilamente y escribir con calma un libro, entre todos los buenos que has escrito, ¿no? Uno más, ¿no? En el que precise en qué sentido, ¿no? En qué sentido todo eso es barroco. Vamos, que no digo con acritud. En fin, con la confianza que da. Muchas gracias, Luis. Trabajos en construcción, como decimos ahora. Si la lotería de la vida no recuerda, seguiremos escribiendo. Bueno, tampoco me quiero decir que tampoco estamos en el punto cero, ni tú ni yo. Bueno, por ejemplo, sobre interculturalidad, mucho recorrido hasta por América, dialogando con los compañeros y compañeras americanos, latinoamericanos, porque iban por delante y siguen por delante en cuestión de interculturalidad. Incluso tratando de precisar qué quiere decir hablar de una ciudadanía intercultural, ¿no? Para que los estados efectivamente tomen cartas en el asunto y no se queden en políticas interculturales folclóricas o epifenoménicas o con actos culturales. No, aquí hay un reconocimiento debido. Y no solo en términos multiculturales, como es muy frecuente plantear en el mundo anglosajón, que aborda esto de las tradiciones, ¿no? Luego, claro, cuando el ser humano, el libro ese, que no es el ser humano estático, sino el ser humano humanizándonos, el subtítulo es, claro, la cuestión de la dignidad de todas las culturas, ¿no? Pero sobre tu intervención, que acojo con cariño y con proyecto, que hay que seguir respondiendo, si me permito un matiz. La cuestión no la veo exactamente como que el mestizaje sea barroco. Se ve que después de tanto tiempo no lo voy a explicar en el todo. La cuestión es en qué puede contribuir el legado barroco al mestizaje. Ese es el donde yo pregunto. Porque igual que no todo el mundo puede ser moderno, como hemos dicho. Y debe. ¿Por qué? Pues el barroco pertenece a una tradición. ¿Para qué aportar el barroco? Para el mestizaje. Habida cuenta de que el neobarroco, los que se han identificado con ello, siguen moviéndose desde el mestizaje. Basta leer a Zamolima, que vivió en Paradiso. Pero si eso es un texto barroco cargado de mezclas, y así con unas cuestiones y otras, ¿no? Es decir, ¿cómo contribuimos con ese legado? Habida cuenta de que ese legado ahora mismo no lo podemos manejar en solitario, igual que decía ayer, que si queremos levantar la losa que en España tenemos respecto a un barroco que es muy manipulado también por la dictadura franquista, claro, hay que hacer para eso un contexto nuevo que permita hablar de ello en términos, no que el barroco sea universalizable, sino que lo que digamos del barroco sea universalmente inteligible. Esa es la cuestión, ¿no? Pues aquí lo mismo, hablamos de ese universalismo en ese sentido, ¿no? En fin, claro, hay cosas que perfilar, ¿no? La universidad, me permito mencionarla, hasta acercarse, claro, pensamiento de la diferencia. En el ámbito europeo tenemos a Deleuze, que mismo pensamiento del colonial, y ahora estamos hablando de Deleuze de un rato, pero lo que desde el pensamiento latinoamericano se está diciendo sobre la pluriversidad, claro, algunos hablan de pluriversidad renunciando al universalismo, que es lo que no se sostiene, porque entra ahí en una autocontradicción performativa que diría nuestro APRE de antaño, ¿no? Es decir, si hablas de pluriversidad y quieres que muchos te entiendan, algo tiene que haber universalizado en el discurso de la pluriversidad. Y claro, pues ellos lo perfilan así. Iba diciendo que, igual que para hablar del barroco, tenemos que contar en España con el barroco americano, ¿verdad?
por lo que lograron, por lo que significa culturalmente en el mundo actual y no solo en la historia pasada, y porque además, bueno, si no es en esa sinergia con el mundo latinoamericano, no entramos frente al neocolonialismo anglosajón. No entramos. Se pueden hacer muchas traducciones, mucho trabajo bueno sobre Habermas, pero los alemanes no nos van a leer, porque alguien de nosotros escribe sobre Habermas normalmente. Algunas excepciones. Y podemos poner otros muchos ejemplos. Es difícil que los franceses nos lean por lo que escribimos sobre Deleuze. También se dan cuenta. Claro que nosotros tenemos que leer como Habermas, como tantos otros. Veamos todo y quedemos con lo mejor. Ya era un consejo paulino en su carta. En fin, yo creo que es interesante eso. Y el mismo, claro, la misma herencia del barroco tiene que, mi opinión, tiene que derivar con el pensamiento colonial. Porque el pensamiento colonial no puede prescindir de lo que significa el barroco y el neobarroco en las culturas americanas. No puede hacer no puede hacer un paréntesis. Como nosotros mismos en España, si prescindimos de la herencia del barroco, nos quedamos en buena parte culturalmente muditos. Nos quedamos importando, y llevamos siglos importando. Y si algunos empeñamos rescatar a Spinoza, es que era marrano, es que de la producción de Spinoza, de la biblioteca de Spinoza, estaban los libros de la época del 17 en España, ¿no? Y en su vida doméstica, en su vida privada y en su defensa, hablaba en español de los marranos de la época, ¿verdad? De esos marranos convertidos para sobrevivir en un exilio intacto, y cuando fueron fuera, pues volvieron muchas veces a su religión inicial, y en algunos casos también fueron echados de su comunidad de origen judía, ¿no? Entonces, somos así. Y tenemos que hablar, y el pensamiento marrón tiene el pensamiento colonial, y claro, aquí hay esas vías de mediación, es verdad, nos conocemos desde hace muchos años, y sí, siempre trabajo con esa clave de mediación. Igual que trabajo con la clave de que, de entrada, pienso que lo que los humanos hemos inventado, en clave positiva, difícilmente vamos a renunciar a ello si se comprende o se entiende a qué se debe la invención. Se ha hecho una crítica fuerte a la noción del sujeto. Claro, porque si llevamos en exceso una metafísica de subjetividad, bueno, que además cuando nos miramos en carne y hueso, que diría Unamuno, chico, puede ser sujeto del coito, le pasan muchas cosas. Pero el mismo Descartes no hiló bien entre pasiones y conciencia, ¿no? Pero podemos abandonar la categoría de sujeto y luego resulta que hablamos del proceso de subjetivación, ¿no? En fin, entonces yo creo que hay aquí cierto criterio de benevolencia, como dicen algunos, etcétera, bueno, de qué hacemos con ciertas categorías. En principio pienso que se puede intentar. Se hizo una crítica muy fuerte al pensamiento utópico, con mucha razón, porque derivó en mitos y otras cosas porque estaba contaminado de escatología. ¿Podemos renunciar a la función utópica? No, vamos los humanos, sino quedamos aplastados por el peso de lo que hay. Ahora, ¿cómo repensamos las utopías frente a las distopías? Entonces, aquí creo que eso de resistencia en los momentos actuales, bueno, nos da unas claves también incluso para operar políticamente. No están los tiempos para revoluciones al modo como se planteaban en comienzos del siglo XX, pero tampoco estamos tiempos para conformismos. Y cuando alguien se lanza a resistir frente al tirano, lo dejamos solo. ¿Qué argumentos tenemos para apoyarle razonablemente hasta donde él, ellas o ellos decidan resistir? Y no decidimos por ello. Entonces, ¿cómo nos entendemos? Claro, en nuestras claves no podemos prescindir del humanismo. Porque una izquierda que anda muy despistada, ya no se reformula, un proyecto socialista con suficiente capacidad de entusiasmo, a las derechas con su hegemonía y también ahora mismo reconvirtiéndose hasta Fukuyama, poco menos que ya es socialdemócrata. Pero aún nos movemos en ciertas claves donde nuestras conversaciones son inteligibles para nosotros. Pero ¿cómo nos entendemos con los de la India? Y nos están urgiendo a un humanismo,
a un humanismo otro. Mira, no hagáis lo mismo con el humanismo, pero hacerlo con nosotros, un humanismo otro, porque sí lo entendemos. Incluso para repensar derechos humanos que tienen un ser fundamentalista, la noción de dignidad, que los humanos no somos cosas, que los humanos somos a quienes han padecido esclavitud, a quienes sufren fascismo, a quienes se ven marginados, la noción de dignidad, expresen con ese concepto u otro, la tiene muy, muy clara. Ahí tenemos a las mujeres de Gandhi. No le íbamos a decir nosotros cuándo y cómo tenían que quitarse. Son ellas las que lo han decidido. Ahora. Pues ahora. Y estar con ellas no es islamofobia. Es, entre otras cosas, apoyar a lo que el mundo islámico defiende otra interpretación del Islam fundamentalista. Como apoyar a los ucranianos exige por relato de apoyar a los rusos que están en la oposición a Putin, que lo saben. Entonces, eso no encuentro otro telón de fondo que no sea humanismo otro. Si alguien no encuentra los formulas, bueno, pero ¿qué otro necesitamos? Ahora pongo mucha pasión y mucha vergüenza, porque sabes que no. Somos de filosofía apasionada. Sí, yo si no, le queríamos al análisis. Estoy de acuerdo. Y eso también que lo diga con esa vehemencia. Además, aprendo mucho de cada uno que me gusta. Aprendemos todo eso. Y yo mucho de eso. Mi pregunta también iba un poco en relación con una pregunta que te haces, que es ¿qué le puede aportar el barroco a estos, digamos, a estos tres puntos que planteas: el mestizaje, el humanismo y el universalismo? ¿Sí? Y va en relación con, se me viene así muy emborrado lo que llamarían la conceptografía, que era una construcción misma de conceptos, y llamaríamos también una deconstrucción de conceptos en relación, por ejemplo, con el mestizaje. Pues para nosotros en América Latina el mestizaje viene de mezcla, digamos en su acepción tradicional, de mezcla. Y mezcla todavía me suena a esa ideología de la identidad, en donde estaría como el mismo concepto de raza, ¿sí? Que es el fruto de una mezcla entre cuestiones que si lo vemos un poco más a fondo, no tiene sustento, ¿sí? En América el español que viajaba y se mezclaba con un indígena era un mestizo, ¿sí? Ahora, ¿con qué fondo uno puede sostener que el español que iba de América no era mezcla? Si venía de 8 siglos de mezcla, ¿sí? Y cómo, digamos, también a nivel, digamos, hacia el sur, Brasil, Argentina, sobre todo Argentina, digamos, ese mestizaje dio lugar, peyorativamente, dio lugar, digamos, a grandes genocidios que fueron los desplazamientos que hubo en relación con negros, indígenas, mestizos, y como la siembra de una nueva raza en relación con ese poco Hegel, no mezclarnos, sino mantener un desarrollo de, digamos, de la plantación de irlandeses, italianos en el centro de Argentina, por ejemplo, en esa línea. Entonces, más como inquietud, no como inquietud que surge del planteamiento, si digamos la conceptografía no implicaría, digamos, también una construcción barroca nueva, incluso en relación con tres términos que los tres son muy polémicos, ¿no? Porque traen toda una carga histórica. Efectivamente,
Los tres son muy polémicos y soy consciente y por eso los he traído. No sacaba aquí la tarea, pero creo que esos tres están en y además los traigo porque respecto a esos tres hay pronunciamientos que fácilmente se pueden detectar, se pueden encontrar en uno y otro. Hay quienes están criticando el mestizaje, pero abogan por un nuevo mestizaje. Hay quienes critican el universalismo, pero no renuncian al universalismo, lo elaboran. Hay quienes han criticado y critican, y nos sumamos a la crítica del humanismo y hacen una nueva propuesta. Entonces, son polémicos, hay que reelaborarlo. Este mestizaje es polémico, es duro y tiene una historia negativa detrás. Por eso he mencionado toda esa diferencia. He constatado una cosa. Cuando muchas de estas cuestiones las hemos hablado por distintos países latinoamericanos, hace años eran más receptivos a la cuestión del mestizaje. Y muchas veces esto se ha puesto más difícil. Por eso, intencionalmente cito a Gloria Santú, una mestiza que asume su mestizaje y lo relabora. Digamos, igual que el mundo afroamericano coge la negritud y la elabora para decir, emanciparnos no es hacernos blancos. El mestizaje no se puede asumir con toda su historia reivindicativa y de memoria reclamada en una posición creativa, transformadora, hacia un concepto nuevo de mestizaje, que no es, no hablamos ya de mestizaje racial, ¿no? Por supuesto, no es el caso, es mestizaje cultural. Y sea cultural, o sea, lo que hemos entendido desgraciadamente con razas, por eso hablamos de lo racializado, que es una ubicación social interesada, que siempre infrahumaniza, ¿no? Pues el mestizaje pues, requiere también esa reelaboración como mestizaje de integración fecunda de la diferencia. Y todos venimos de mestizaje. Si no hubiera habido mestizaje en la humanidad, habría más de una especie humana. Si no hubiera desaparecido. Claro, por eso las fantasías ilusorias de los transhumanistas estos, claro, aparte de otras asociaciones, cuando hablan de una nueva especie humana, antigualitario de entrada, porque claro, quienes accederían a esa especie, ¿no? Pero, en fin, no es el debate. Pero si venimos del mestizaje, dices tú, españoles que fueron allá, acá, o citar otros tantos, ¿no? Claro, no es mestizo. Por eso a veces, en esas escrituras que uno hace, hablaba de una perspectiva marrana para España. España necesita una perspectiva marrana, porque eso era tan ofensivo como decirle a uno mestizo en América en la época colonial. Y tan rebajante, marrano, y se le ponía forma, por eso empieza hablando Cervantes de los cocidos, en el Quijote, están citando, ¿no? Entonces, perspectiva marrana, es decir, perspectiva de los conversos que fueron, de los judíos que fueron expulsados, los que se tuvieron que crear fue a base de una conversión forzada, y además España se perdió entre expulsiones forzadas, expulsiones, por supuesto, forzadas y conversiones forzadas de gente, se marcharon de una manera u otra, pues se perdió a lo que podía ser el núcleo de su población ilustrada. Porque eran los que leían y escribían. Por eso los reyes ponían en manos de ellos, aparte que no tenían propiedades territoriales, desde el punto de vista del patrimonio, no tenían otros intereses, ¿verdad? Entonces su posición un tanto excéntrica, pues eran de confianza para llevar en otras cosas del fisco de los reinos, ¿no? Claro, fácilmente se convertían en chivo expiatorio. ¿Verdad? Hasta los publicanos en la Palestina. ¿No? Bien, entonces, del mestizaje venimos todos. Del mestizaje vamos. No venimos de la mejor manera, como refleja el texto de Jesús. Vayamos de la mejor manera. ¿Y qué nos encontramos? Con repliegues identitarios contrarios al mestizaje. Claro, ahora no se trata de meter a todo el mundo en el carril del mestizaje a la fuerza. Dejamos que esto fluya. Tiempo fluido, como toma, ¿no? De por líquido, ¿no? Pero no pongamos puertas a este campo de la humanidad.
¿no? Y pensemos desde ese mestizaje porque en él estamos. Es decir, en España, ni raza ni cultura, somos el resultado de muchas cosas culturales. Ahora, esas cosas culturales en el siglo XVI y XVII da barroco. Que luego no es solo barroco, pero si quitamos ese barroco, si quitamos a Suárez, bueno, luego Unamuno, más, y de la literatura, otros campos, los autores, como decíamos ayer, pero ¿a quién nos queda en la historia de la filosofía? Bueno, vamos a citar a Séneca, ¿eh? Estaba en el marco del Imperio Romano, que fuera de Córdoba. Pues nada más, muchas gracias, que tomarse el caso.